Y estos bloques de piedra caliza ya estaban erosionados cuando se colocaron allí los bloques de granito. ¿Por qué? Porque los bloques de granito fueron recortados deliberadamente para que coincidieran con la erosión presente en lo que probablemente eran bloques megalíticos mucho más antiguos. Desde un punto de vista puramente físico, el cobre y la arena nunca podrán cortar el granito a la velocidad que alcanzan las máquinas modernas. Sin embargo, un antiguo núcleo de perforación descubierto en Egipto contiene pruebas convincentes de que esta hazaña aparentemente imposible realmente tuvo lugar. Las continuas estrías en espiral grabadas en este artefacto dan testimonio de una precisión mecánica que supera con creces cualquier cosa que pudiera lograr una herramienta manual antigua. Graham Hancock está convencido de que esta obra es la clave definitiva para desvelar el antiguo misterio que rodea la construcción de las grandes pirámides. Está dispuesto a presentar pruebas que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo antiguo. La ilusión de un brasileño de pie en la meseta de Giza o en el Templo del Valle, frente a enormes bloques de granito que pesan decenas de toneladas. La primera pregunta que todo el mundo hace siempre es la misma. ¿Cómo lo acortaron? La respuesta oficial, que se enseña en las universidades y se imprime en los libros de texto de arqueología desde hace más de un siglo, sigue siendo simple y consistente. Los egiptólogos afirman que los constructores de las pirámides solo disponían de las herramientas más primitivas de la edad de bronce. Utilizaban cinceles y sierras de cobre y, sobre todo, arena. Esta teoría se basa en la escala de dureza de Mohs, un método de medición estándar en geología. El cobre es un metal blando. El granito, el material principal de la cámara del rey en la Gran Pirámide, tiene una dureza de aproximadamente 3 en la escala de Mohs, pero es mucho más duro, con una dureza de 6 o 7. Desde un punto de vista físico, el cobre no es capaz de cortar granito. Si intentas cortar granito con una hoja de cobre, la hoja se desgastará y deformará mucho antes de que deje alguna marca en la piedra. Por lo tanto, la arena de cuarzo desempeña un papel clave en esta explicación. La arena del desierto contiene cuarzo, que tiene una dureza de 7, lo que la hace al menos tan dura como el granito. La teoría generalmente aceptada es que los antiguos egipcios utilizaban únicamente tuberías de cobre y hojas de sierra de cobre como soportes. Vertieron arena en la herida y la frotaron de un lado a otro con la fuerza de sus músculos humanos. Los afilados granos de arena atrapados entre el cobre y la piedra actuaban como pequeñas cuchillas, desgastando gradualmente el granito a lo largo de miles de horas de trabajo manual. En teoría, esto parece factible, siempre y cuando tengamos suficiente tiempo y personal. Todo puede ser destruido. Sin embargo, al aplicar los principios de la ingeniería moderna al análisis de este proceso, se revela una grave deficiencia. La desventaja reside en la propia naturaleza de la abrasión. La abrasión causada por partículas sueltas es un proceso inherentemente caótico. Imagínate esto a nivel microscópico. Los granos de arena permanecen sueltos. A medida que la hoja de cobre se mueve hacia adelante y hacia atrás, los granos ridan, se deslizan, chocan aleatoriamente y giran libremente. Impactaron la superficie de la piedra desde direcciones impredecibles. Este tipo de comportamiento físico se denomina choque por impacto. El resultado inevitable de tales influencias aleatorias es una superficie igualmente aleatoria. Cuando lijas madera con papel de lija o frotas piedra con arena, creas una superficie áspera y opaca cubierta de miles de millones de arañazos superpuestos que se extienden en todas direcciones. No es posible obtener una superficie ópticamente plana ni realizar cortes precisos simplemente dejando que los granos de arena rueden libremente. El caos propio de la herramienta utilizada se refleja en el producto final. Sin embargo, las pruebas físicas procedentes de yacimientos arqueológicos egipcios ponen en entredicho esta teoría. Si examinamos con más detalle los objetos de granito de los serafines de Saqqara o las estatuas del templo de Luxor, no encontramos rastros de desgaste caótico. Las superficies no presentan rugosidad ni opacidad. En cambio, son lisas como un espejo y reflejan la luz como el cristal. Y lo más impresionante es que su planitud alcanza un nivel de precisión imperceptible a simple vista. Los ángulos rectos en el interior de las cajas de granito de 100 toneladas de serapio son tan precisos que parecen estar hechos de paneles de vidrio, en lugar de tallados en piedra maciza.
El proceso de moler arena suelta, que depende del movimiento de vaivén de los músculos humanos, no permite la estabilidad geométrica necesaria para crear bordes tan afilados. Debido a la distribución desigual de la fuerza, la arena siempre tiende a tener esquinas redondeadas. Para lograr ángulos rectos muy precisos en roca dura, se necesita una herramienta con una dirección de corte fija. No se trata de una masa suelta de polvo molido que se mueve libremente. Esta contradicción ya representa una paradoja física en esta etapa. La explicación sobre el cobre y la arena describe un proceso caótico. Sin embargo, la evidencia física revela un resultado caracterizado por un orden excepcional y una alta precisión. Si la arena y el cobre crean superficies rugosas, ¿qué tecnología hizo posible producir las superficies de vidrio planas que vemos hoy en día? La ciencia de los materiales nos enseña que el tipo de corte refleja directamente el tipo de herramienta. Un corte irregular se produce por una cuchilla desafilada o suelta. La hoja afilada y estable permite un corte uniforme y preciso. Si observamos los bloques de granito en Egipto, no encontramos rastros de fricción aleatoria. Encontramos evidencia de cortes deliberados y controlados. Para encontrar la evidencia más convincente de este corte, no podemos basarnos únicamente en las superficies externas pulidas. Debemos mirar en nuestro interior, a los fragmentos de piedra que han sido retirados y que los antiguos artesanos supusieron que nunca serían explorados. Esto nos lleva al séptimo proceso de perforación principal, la trayectoria en espiral. A finales del siglo XIX, Sir William Flinders Petrie, considerado el padre de la arqueología moderna, llevó a cabo una extensa investigación en Giza. A diferencia de los exploradores de la época, que estaban obsesionados con los tesoros y las momias, Petrie se centró en las mediciones y la precisión técnica. Llevó consigo los instrumentos de medición más precisos de su época para medir las pirámides. Fue el primero en recoger muestras técnicas desechadas, testigos de perforación, del lugar de la excavación. Al perforar tuberías, la broca atraviesa la roca, dejando un cilindro central. Una vez finalizados los trabajos, el núcleo será demolido y sus restos eliminados. Para la mayoría de la gente, era basura. Para Petrie, se trataba de datos. Llevó a Inglaterra una colección de muestras de testigos de perforación, la más famosa de las cuales fue la muestra número 7, que procedía de un trozo de granito rojo de Giza. Al examinar con aumento el séptimo núcleo de perforación, Petrie descubrió una característica física que ponía en entredicho sus suposiciones sobre la tecnología antigua. No se observaron grietas longitudinales o transversales aleatorias a lo largo del núcleo cilíndrico, tal como predice la teoría de la arena de cobre. En cambio, encontró un surco espiral continuo. Esta ranura recorre toda la longitud del cuerpo, de arriba a abajo. Al igual que la rosca de un tornillo moderno, gira alrededor del núcleo, dando un giro completo de 360 grados y continúa descendiendo sin interrupción. En el lenguaje de la ingeniería y el mecanizado, la diferencia entre arañazos aleatorios y una ranura espiral continua separa mundos tecnológicos completamente distintos. Si se utilizara el chorro de arena, los granos cambiarían constantemente de posición incluso con la rotación constante del tubo de cobre. El movimiento caótico de miles de granos de arena borraría todo rastro de rotaciones anteriores. El resultado serían círculos concéntricos imprecisos o arañazos verticales causados por el movimiento ascendente y descendente del taladro, pero nunca una ranura espiral uniforme, nítida y profunda. De igual modo, la presencia de esta espiral demuestra la existencia de un mecanismo físico completamente diferente, ya sea una rotación controlada o una acción de corte. Para crear una ranura en espiral en un material duro, una herramienta de corte debe cumplir dos condiciones básicas. En primer lugar, se necesita una intersección sólida. El diente o filo que penetra en la piedra debe permanecer fijo con respecto a la broca y no girar libremente como granos de arena. En segundo lugar, y lo más importante, la herramienta debe ser lo suficientemente dura y resistente como para mantener su trayectoria mientras penetra profundamente en el granito. Imagina un arado cortando la tierra. El arado abre un surco profundo porque es más duro que la tierra y se empuja hacia adelante con gran fuerza. La hendidura en el orificio número 7 es la marca de un arado que trabajó sobre el granito. La herramienta no se frotó de manera uniforme sobre la superficie. Atravesó de forma agresiva y decisiva la dura estructura cristalina del cuarzo del granito.
Esta es una característica de la fuerza cortante positiva. La fotografía muestra cómo la broca se desplaza a lo largo de una trayectoria predeterminada bajo un control geométrico total, de forma similar a las brocas CNC actuales con discos de diamante. En lugar de una investigación manual lenta y minuciosa, el descubrimiento de Petrie descarta por completo que la arena suelta sea la causa de este agujero. La arena no puede formar hilos en espiral. Esto solo se puede lograr con un inserto de corte rígido que esté firmemente sujeto a la broca. Y eso nos lleva a una pregunta aún más fascinante en física. Si no era arena, ¿qué material de aquella época era lo suficientemente duro como para usarse en un arado para romper granito? Cobre. Definitivamente no. El cobre se deformaría inmediatamente al entrar en contacto con el granito bajo tal presión. Sin embargo, el problema va más allá del material de la herramienta. Cuando los ingenieros modernos midieron la distancia entre las estrías espirales de una broca de núcleo de tamaño 7, descubrieron un valor que infundiría terror en el corazón de cualquier experto en mecanizado. Esta cifra revela la verdad sobre el poder utilizado, un poder que jamás podría ser creado por la fuerza humana ordinaria. Y así, la historia pasa de ser difícil de creer a ser físicamente imposible. La paradoja de la presión. Una vez que hemos establecido que la ranura en la muestra de núcleo número 7 tiene un corte en espiral continuo, lo cual es una evidencia innegable de un borde sólido y no de arena suelta y arremolinada, debemos abordar los datos cuantitativos que contiene. En ingeniería mecánica, la forma de la sección transversal revela el método utilizado. Sin embargo, la profundidad de este corte revela el poder que hay detrás. Y es aquí donde las cifras se vuelven realmente alarmantes. Sir William Flinders Petrie y, posteriormente, ingenieros mecánicos como Christopher Dunn midieron cuidadosamente la distancia entre las ranuras en espiral de este núcleo de granito. En la terminología moderna del mecanizado, este intervalo se conoce como velocidad de avance. Este número indica la distancia exacta que recorre el taladro durante cada rotación completa de 360 grados. Las mediciones realizadas en la broca número 7 mostraron un avance de 0,1 pulgadas, o aproximadamente 2,54 milímetros, por revolución. Para comprender la magnitud de esta cifra, debemos compararla directamente con la tecnología moderna de perforación de rocas. Las modernas brocas de diamante industriales giran a velocidades muy altas, a menudo miles de revoluciones por minuto. Sin embargo, penetran el granito a una velocidad de tan solo fracciones de pulgada por revolución. La estrategia moderna se basa en una combinación de alta velocidad y baja presión, lo que permite una abrasión gradual del material sin dañar la broca. Los inventores de la broca de núcleo número 7, fueran o no antiguos egipcios, adoptaron un enfoque exactamente opuesto. La velocidad de rotación podría haber sido menor, pero la fuerza de corte era enorme. Perforar granito duro a una profundidad de 2,5 milímetros por revolución con una broca de corona requiere más que el peso de la herramienta o la fuerza de un solo trabajador. Las propiedades físicas del granito le confieren una resistencia inmensa. Para que la broca pudiera vencer la resistencia y perforar un agujero de 2,5 milímetros de profundidad en el menor tiempo posible, tenía que ejercer una carga axial descendente de aproximadamente 2 toneladas. Imagínese colocar un camión grande sobre un tubo de cobre hueco e intentar volcarlo. ¿Qué pasaría? Según los principios de resistencia de los materiales, el cobre es blando y dúctil cuando se le aplica una fuerza de 2 toneladas. Incluso una tubería de cobre de paredes gruesas sufriría inmediatamente una deformación plástica. Mucho antes de que pudiera arañar la superficie de granito, ya estaría deformado, arrugado o doblado como una lata de refresco vacía. Los daños en la estructura de la herramienta en sí se producirían mucho antes de que se realizaran cortes significativos. Si volvemos a la hipótesis de la arena, el problema se vuelve aún más grave. Bajo la influencia de una presión concentrada de 2 toneladas sobre la pequeña área de contacto del filo de corte, los granos de cuarzo en la arena dejaron de actuar como abrasivo. Al entrar en contacto con ellos, se convertirían en un polvo fino. La arena solo es apta como abrasivo si sus granos permanecen intactos y pueden rodar libremente. Bajo esta presión, la arena se convierte en una capa amortiguadora inservible que impide el contacto directo entre la rueda de corte y la roca.
Así pues, la cifra de 0,1 pulgadas es una admisión tácita por parte del propio material. Esto elimina por completo la posibilidad de utilizar la fuerza humana junto con herramientas de cobre. Los músculos humanos no pueden generar ni mantener una presión constante y uniforme de 2 toneladas al hacer girar un taladro, y el cobre no puede soportar tal presión sin sufrir daños catastróficos. Observamos rastros de un procesamiento industrial intensivo. La fuerza de corte de esta piedra corresponde a la fuerza ejercida por máquinas potentes, no a la fuerza de los músculos biológicos. Si bien esta enorme presión no desafía en sí misma las suposiciones históricas convencionales, el golpe final y decisivo lo asestaron. Sin embargo, las condiciones materiales de la época de austeridad, las condiciones materiales lo hacen imposible. Cuando colocamos una broca de núcleo de tamaño 7, bajo un microscopio electrónico para examinar la estructura microscópica del surco de corte, entramos en un área donde las hipótesis tradicionales resultan ser completamente infundadas. Este es un punto de inflexión en toda la investigación, un momento en el que resulta imposible borrar de la vista las imágenes de los trabajadores de la construcción que luchan por sobrevivir. El granito dista mucho de ser uniforme. Se forma a partir de magma cristalizado, que es una mezcla de varios minerales, especialmente feldespato, mica y cuarzo. Cada mineral tiene una dureza diferente. El feldespato y la mica son relativamente más blandos, mientras que el cuarzo es extremadamente duro, con una dureza de 7 en la escala de Mohs, bajo procesos abrasivos físicos comunes como la arena y el cobre. Este cambio de dureza deja huellas claras. Las rocas de feldespato blando se erosionan más rápidamente, creando depresiones. El cuarzo más duro ofrece mayor durabilidad, permanece visible durante más tiempo o, en muchos casos, es arrancado por completo de la roca por las fuerzas de fricción, creando depresiones irregulares. La superficie resultante presenta un aspecto rugoso e irregular a nivel microscópico. Sin embargo, en el caso de la ranura en espiral de la broca número 7, esta regla natural se violó. La ranura penetra en estos diferentes minerales con una suavidad y uniformidad increíbles, independientemente de las diferencias de dureza. Corta el feldespato y el cuarzo exactamente a la misma profundidad y con la misma precisión. No se observan elementos sobresalientes, depresiones ni cristales rotos. Aún más sorprendente es el hecho de que un análisis cuidadoso de los cristales de cuarzo que se encuentran directamente a lo largo de la línea de exfoliación muestra que no se rompen a lo largo de los planos de exfoliación naturales. En cambio, parecen haber sido cortadas o deformadas plásticamente. En física del estado sólido, el cuarzo se comporta como un material frágil. Normalmente se rompe al impactar. Para cortar o deformar el cuarzo limpiamente sin que se rompa, es necesario aplicar una combinación inusual de temperatura extremadamente alta y presión extrema en el punto de contacto. Estas condiciones provocan deformaciones plásticas localizadas en el granito. En pocas palabras, cuando la broca penetró la roca, el granito no se comportó como una piedra dura. Se comportaba como cera blanda o plástico flexible. Este fenómeno se produce en el mecanizado moderno únicamente cuando las brocas que giran a gran velocidad o las fuentes de calor altamente concentradas generan suficiente energía de fricción como para provocar una fusión inmediata y localizada en la zona de corte. El material se ablanda hasta que la herramienta lo atraviesa, luego se enfría y se endurece de nuevo. Esta conclusión es inevitable. La herramienta con la que se fabricó la broca número 7 no era más dura que el granito. Era una herramienta de alta energía. No se descascarilló ni se peló. Impregnaba la materia misma. La hipótesis del cincel de cobre y la arena húmeda no logra explicar la deformación plástica del cuarzo. La arena y el agua actúan como refrigerante, impidiendo que la temperatura aumente. Los métodos manuales siguen siendo procesos fríos, pero el examen microscópico indica claramente que se trata de un proceso que requiere alta presión y altas temperaturas. Llegados a este punto, debemos admitir que la imagen habitual de esclavos cargando piedras resulta inadecuada. Aquí hay algo mucho más avanzado. La tecnología para manipular el estado físico de la roca dura es algo que la humanidad apenas ha comenzado a lograr, y esta herramienta tendría que alcanzar ese nivel de sofisticación. ¿Qué fuerza lo guiaba? Falta el esqueleto. Incluso el bisturí láser más afilado del mundo es inútil si te tiemblan las manos. La precisión del corte depende no solo del filo de la hoja, sino sobre todo de la estabilidad de la mano que la sujeta.
La física nos enseña los principios básicos del mecanizado de precisión. Ningún producto puede ser más preciso que la herramienta que lo produce. Para lograr una ranura en espiral perfectamente uniforme en la superficie del granito, con un margen de error inferior a 0,001 pulgadas, la herramienta de corte debe sujetarse firmemente con la misma o mayor precisión. El cuerpo humano es un sistema biológico lleno de vibraciones caóticas. Los latidos de nuestro corazón provocan vibraciones sutiles. Los músculos cansados provocan un shock. La respiración cambia la postura. Ningún artesano, por muy hábil que sea, puede mantener un taladro perfectamente estable sobre su eje mientras ejerce 2 toneladas de presión y lo hace girar de manera uniforme. Si alguien controlara directamente la herramienta, el taladro se tambalearía. El orificio resultante nunca sería perfectamente circular y la ranura en espiral se rompería. Se desplazaría o desaparecería por completo debido a cambios aleatorios en el ángulo. Sin embargo, el hoyo número 7, al igual que miles de otros hoyos en lugares como Abusir, es perfectamente redondo y recto. La ranura en espiral es continua. Para lograr esta perfección geométrica, es necesario eliminar por completo la variabilidad del factor humano en el proceso de funcionamiento de la herramienta. La lógica dicta una conclusión inevitable. Era necesario algún tipo de mecanismo de control. Marco, máquina. Estamos hablando de un concepto conocido como fijación mecánica. Perforar la piedra en un ángulo preciso de 90 grados y aplicar 2 toneladas de presión. El taladro debía montarse sobre un bastidor rígido equipado con un eje de rotación fijo y un sistema de accionamiento capaz de convertir la energía en un movimiento de rotación suave. El hecho de que estas máquinas no existan en el registro arqueológico, quizás porque estaban hechas de madera perecedera que se descomponía o porque fueron desmanteladas y recicladas, no prueba que nunca hayan existido. Los productos que fabricaron, los testigos de perforación, están ahora claramente ante nosotros. Si durante una investigación forense se encuentra una bala incrustada en una pared y esta muestra claros signos de estriado en el cañón, se puede tener la certeza de que fue disparada desde un cañón estriado, incluso si el arma en sí nunca se encuentra. La broca número 7 cumple precisamente esta función como proyectil de este tipo. Presenta la característica propia de un cañón estriado y la máquina que lo fabricó. La existencia de una bala demuestra la existencia de un arma. Nos enfrentamos al espectro de una tradición de ingeniería perdida. Los antiguos egipcios no solo fueron grandes arquitectos, sino también maestros de la ingeniería. Y si aún tiene dudas sobre su complejidad mecánica, si sospecha que las fuentes surgieron por una feliz casualidad, las siguientes pruebas disiparán cualquier duda que le quede. Aerodinámica de la piedra. Nuestra investigación sobre las posibilidades de la talla de piedra en el antiguo Egipto pasa ahora de las secciones microscópicas a un objeto macroscópico, un artefacto que desafía todas las suposiciones sobre la artesanía, el disco de pizarra de Sabú. Este objeto fue descubierto en Saqqara en 1936 y data de alrededor del año 3000 A. Sí, antes de la construcción de las pirámides. Está hecho de pizarra metamórfica, una roca metamórfica estratificada extremadamente frágil que se rompe con facilidad. Puedes golpear una pizarra con un martillo y no se romperá en pedazos manejables. Se rompe bruscamente o se separa inmediatamente. Sin embargo, el objeto que tenemos ante nosotros es un disco perfectamente redondo, de unos 61 centímetros, 24 pulgadas, de diámetro, con un centro hueco y 3 lóbulos ligeramente curvados hacia adentro que se asemejan a la seda. Sus bordes se estrechan de forma tan sutil que resulta casi increíble. Imagínese tener que esculpir esta forma en pizarra quebradiza utilizando únicamente un cincel de cobre y un martillo de piedra. Cada golpe del martillo crea ondas de choque que se propagan a través del material con sus estructuras finas y complejas. Estas vibraciones dañarían los bordes delicados mucho antes de que se terminara el trabajo. La geometría compleja es el enemigo mortal de la escultura percutora. Desde el punto de vista de la fabricación, esta forma solo se puede lograr mediante mecanizado abrasivo gradual o torneado. Estos procesos eliminan el material de manera uniforme y sin impactos bruscos, lo que permite que la herramienta se mueva a la velocidad suficiente para cortar capas finas con precisión. La forma es más sorprendente que el material en sí. Los arqueólogos lo describen como un cuenco o una lámpara. Pero el plato es horrible.
Debido a que el líquido puede filtrarse a través de los grandes orificios entre las válvulas, también es una lámpara débil porque su diseño bloquea la luz. Para el ingeniero moderno, el disco Sabu es más bien un elemento mecánico, un volante o un impulsor centrífugo utilizado en bombas. Sus tres superficies aerodinámicas curvas presentan propiedades aerodinámicas, diferentes que parecen estar diseñadas para interactuar con líquidos o gases a altas velocidades. El texto abarca temas como el movimiento, la fuerza centrífuga y el funcionamiento mecánico. El disco de Sabus es la segunda prueba y complementa a la perfección el hoyo número 7. Si el núcleo demuestra su capacidad para cortar materiales duros con una fuerza tremenda, entonces la hoja demuestra su capacidad para dar forma a materiales quebradizos con una complejidad extraordinaria. Ambas requieren un control sobre la materia que está más allá de las capacidades de las manos y los ojos humanos sin ayuda. Son producto del pensamiento ingenieril, no solo de arte decorativo. Juicio físico. Cuando nos detenemos a observar el panorama general, desde los surcos espirales microscópicos de la broca número 7 hasta la forma aerodinámica del disco Sabu, se revela una dura verdad. Estos objetos ya no son curiosidades inanimadas de museo escondidas tras vitrinas. Se trata de registradores de datos conservados, cajas negras, que quedaron de un desastre histórico. Los datos que almacenan, codificados en el lenguaje de la fricción, la presión y la estructura cristalina, cuentan una historia radicalmente diferente a la que nos han enseñado. Las leyes de la física son testigos imparciales e infalibles. Sostiene que tales cortes requieren tecnología capaz de generar una presión enorme, proporcionar un control direccional absoluto y alcanzar velocidades de corte lo suficientemente altas como para transformar temporalmente la roca dura en algo tan blando como la cera. No necesitamos extraterrestres ni magia para explicar esto. Estas explicaciones ofrecen soluciones sencillas. La realidad podría resultar mucho más sorprendente. Nuestros antepasados, personas de carne y hueso, lograron hazañas extraordinarias en ciencia de los materiales, ciencias naturales e ingeniería, logros que luego olvidamos. Poseían conocimientos que les permitían controlar el mundo físico de una manera que solo hemos redescubierto en los últimos siglos. La gran pregunta ya no es cómo lo hicieron. La física ya nos ha mostrado lo que sucedió. Procesamiento de alta energía. Ahora surge la pregunta crucial. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué una civilización capaz de procesar el granito como si fuera madera recurriría en siglos posteriores a herramientas primitivas para romper la piedra? ¿Por qué desaparecieron sin dejar rastro estas magníficas máquinas, dejando a la humanidad en medio de colosales piedras que ya no podía moldear? La plataforma de perforación número 7 reposa en paz en el Museo Petri como un silencioso recordatorio de la fragilidad del conocimiento. Esto demuestra que el progreso no es una tendencia ascendente constante. En algún momento alcanzamos grandes alturas y luego caímos dolorosamente desde ellas, hasta tal punto que hemos olvidado lo que una vez supimos. En el silencio de la piedra, escuchamos el eco de una herencia perdida que espera ser reinterpretada.